de Cotopaxi. Lenin, buenos días. Un saludo muy cordial a los radioyentes en el subtrópico y en toda la provincia de Cotopaxi. Gracias por la referencia y por la invitación. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, un poquito para conocer quién es Gavino Vargas, ¿no? El doctor Gavino Vargas es oriundo de la comunidad de Tiliche, en la parroquia Canchagua del cantón Saquisilí. Es abogado y tiene una maestría en especialización de Derecho Electoral y Régimen Democrático. En su experiencia laboral ha sido locutor en Radio Latacunga, asesor jurídico de Conagopare, ha estado también en el AME, fue director del Consejo Nacional Electoral, coordinador zonal del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y también en su momento un asesor de un asambleísta. Doctor, buenos días. ¿Qué le motivó a participar y cómo ha sido este proceso de promoción y difusión electoral? Lenin, creo que los ciudadanos ecuatorianos en este momento sentimos una gran decepción, incluso una frustración por todo el sistema político, democrático, pero sobre todo de las personas a quienes hemos consignado el voto. Esto motiva a que Gavino Vargas, la lista 16 y el movimiento Amigo decida participar en este proceso electoral. Estimado Lenin, la Constitución de la República del Ecuador, entre los derechos políticos, garantiza aquello de elegir y ser elegidos. Pero cuando personas como Gavino Vargas, dotados de estas modestas cualidades, conocimientos y virtudes, propone ciertas acciones, es precisamente que hemos considerado que somos nosotros los que podemos proponer estas acciones. Esperar de los demás qué es lo que podemos ya seguir esperando. Sabemos qué es lo que accionan y qué es lo que no accionarán. Entonces, esto incentiva a que definitivamente nosotros participemos como candidatos y estamos seguros de contar con el apoyo popular para representar a la provincia de Cotopaxi en la función legislativa, pues consideremos que la Asamblea Nacional es un mal necesario. Lenin, ¿por qué me refiero que la Asamblea es un mal necesario? Porque en la estructura política y administrativa del Estado se contempla la existencia de este poder del Estado para generar el equilibrio, el contrapeso y la representación máxima del pueblo ecuatoriano, pero que lamentablemente el accionar de la Asamblea ha llevado a deslegitimar y a que el pueblo ecuatoriano de manera general no genere el respaldo o no se sienta representado. Es un tema que también nos motiva a nosotros. Por eso requerimos que los asambleístas deben estar dotados medianamente de ciertas cualidades y ciertas virtudes. Recuerda, estimado Lenin, que la asamblea es eminentemente de leyes, de derecho, de interpretación, de estructurar la aplicación de un derecho, de entender que se requiere resolver ciertos problemas desde el ámbito de la ley. Entonces, esto es entre tantas motivaciones que ha generado un tanto esta aspiración colectiva y sobre todo ahora como candidato aspiramos representar a la provincia de Cotopaxi. Doctor Vargas, en su recorrido por los 7 cantones, asumimos que ya llegó a todos los cantones, a la mayoría de parroquias en este proceso de promoción electoral. ¿Qué es lo que ha dicho la gente, que ha recogido usted las imprecisiones y que quizá pueda plasmar en su proyecto, en su plan de trabajo y en el caso de llegar a la Asamblea Nacional, proponer leyes en beneficio de estos sectores? La primera reacción de la gente, reitero, es una decepción. Estimado Lenin, permítame comentar en términos demasiadamente criollos, he ganado las puteadas por los otros, porque el elector ha mencionado de manera reiterada, no serás como los otros, no repitan los actos como los otros, no vengan únicamente en campaña a pedir voto. Entonces, mi respuesta ha sido inmediatamente: concedan el honor para servir a la provincia de Cotopaxi. Gavino Vargas no está repitiendo un proceso electoral, es candidato por primera vez en mi historia. Por lo tanto, la gente de manera recurrente ha expresado este descontento por todo el sistema político. Sin embargo, han agregado algunas cuestiones, por ejemplo, las mismas que recoge dentro de nuestro plan de trabajo, pero que con mayor exigencia he escuchado en la mayoría de las partes de la provincia de Cotopaxi. El tema económico, en este momento, estimado Lenin, las familias ecuatorianos, aparte del déficit que vivimos en el Estado ecuatoriano, prácticamente están viviendo un grave perjuicio del sistema financiero nacional. Varios de nuestros conciudadanos, estimado Lenin,
han perdido sus bienes, han perdido casa, terreno, vehículos por su incumplimiento con el sistema financiero en esta obligación. Pero entiendo que ese incumplimiento no se da porque la persona quiere incumplir, más al contrario, en este momento no cuentan con una plaza de trabajo, padecen enfermedades terminales catastróficas, pues en otros casos los que dedican al agro, es decir, a la agricultura, tanto animales como el tema pecuario, sencillamente han sido afectados por el fenómeno natural. Entonces, de manera recurrente hemos escuchado y lo vamos a ir incorporando en nuestro plan de trabajo, el que los agricultores requieren contar con un seguro. Y estimado Lenin, esto es importante. Si realizamos un estudio comparado, vamos a encontrar que en los países desarrollados existe esta cobertura de los seguros privados, en otros casos seguros desde el Estado, a fin de que podamos garantizar y entendamos, por ejemplo, estimado Lenin, el sistema financiero no entiende que sembrar en la costa, por ejemplo, un cacao, dedicar a la producción del banano, no es que ahora estás plantando y el mes siguiente para el pago del crédito ya estás cosechando. Existen tiempos, incluso en algunos casos hasta de 8 meses. En el caso de cacao, por ejemplo, es aproximadamente 2 años, entonces más de 1 año, por ejemplo. Entonces, este tipo de cuestiones del sistema financiero debe entender, la línea de crédito debe contar con esta salvaguarda, debe contar con esta protección al agricultor. Recuerde que el Ecuador es eminentemente agricultor. En cualquier momento ya nos dispondremos de lo que la naturaleza nos ofrece, como son los recursos naturales no renovables, como es el petróleo. Nuestro vecino del sur, el Perú, ha convertido en grandes extensiones productivas los desiertos que se consideraba que no es como que útil para la agricultura. Entonces, esto hace pensar de que requerimos normas que generen la protección, pero por el otro lado, aún se requiere del apoyo, es decir, políticas públicas del Estado dirigido para el agro, porque en este momento, tal como se ha concebido las normas, no le favorece al pequeño productor, al mediano productor. ¿Y por qué pasa aquello? Porque sencillamente los legisladores en su accionar han dejado de lado. El tema del agua, estimado Lenin, es otro tema recurrente, pero con una aclaración. Desde el 2022, desde el 5 de febrero del 2022, la Corte Constitucional declaró la inconstitucional de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua. Entonces, es necesario que la Asamblea expida esta normativa con la finalidad de garantizar 2 cuestiones fundamentales. Este es otro de los problemas que padecen los ciudadanos en la provincia de Cotopaxi. Esta norma debe establecer la tarifa tanto para consumo humano como para riego. No me refiero a nivel municipal, no me refiero a nivel público, sino me refiero a nivel de las juntas administradoras, porque existen juntas manejando a discrecionalidad de los directivos. Entonces, existen juntas que están cobrando hasta $7,000 para conceder el acceso al agua para riego por 2 horas semanales, es decir, 4 horas al mes. En consumo humano ocurren situaciones similares, por eso nosotros consideramos que para el tema de riego debe establecerse en la norma una tarifa que máximo podría ser de 2 salarios básicos unificados y para el tema de agua potable un salario básico unificado. Esto es necesario para evitar la discrecionalidad. Adicionalmente, esta norma debe proponer a como dé lugar la redistribución del agua, pero para alcanzar aquello la norma debe decir necesariamente la obligatoriedad para que apliquemos nuevos métodos para regar. Recuerde, estimado Lenin, las concesiones anteriores está considerado para un sistema a gravedad. Allí necesitas mayor caudal, así tengas una extensión mínima de tierra. Doctor Gavino, buenos días. El avance de la tecnología exige a que apliquemos riego por aspersión, riego por goteo. Esto hace de que definitivamente tengamos que alcanzar la redistribución, estimado Lenin. Doctor Gavino, buenos días. Le saluda Jorge Villarreal. Hola, Jorge, buenos días. Interrumpirlo a ustedes es interrumpir una cátedra, o sea, un candidato con gran conocimiento, con gran facilidad de hacerse entender, y eso es importante, que los electores analicen en el momento de dar su voto. Doctor Gavino, ¿y el tema de la minería?
que Cotopaxi, en Sichos, sobre todo, en Pangua un poco, en La Maná otro poco, de la minería. ¿Cuál es su apreciación frente a proyectos de ley? Sobre todo, que la consulta previa sea clara y que se entienda para los ciudadanos cuándo y cómo actuar. Gracias, estimado Jorge. Buenos días. Primero, en el Ecuador la consulta ambiental no es vinculante. La primera acción que corresponde a la Asamblea Nacional es generar un cuerpo normativo en la que todas las consultas sean vinculantes. Mientras la consulta no tenga esta figura de vinculante, sencillamente cuántas consultas podemos hacer, como no es vinculante, es decir, le da lo mismo al Ejecutivo lo que la gente pronuncia de manera negativa. Entonces es necesario entender que todas las consultas deben ser vinculantes porque es el pronunciamiento de la gente. Pero vaya, hay un caso particular en la provincia de Cotopaxi entre las parroquias de Las Pampas y Palo Quemado. Existe ya una concesión realizada con anterioridad. Esto es por los años 2014, 2015, no es de ahora, estimado Jorge. Al existir esa concesión, hay que analizar dos cuestiones: la figura legal y los perjuicios que puede causar al Estado ecuatoriano, porque este caso puede ser sometido a instancias internacionales, y cuando sometemos a instancias internacionales sabemos, Jorge, qué es lo que pasa. No sé si tú recuerdas lo que pasó con la empresa Oxy. Más fue el alboroto que la indemnización que tuvimos que pagar los ecuatorianos. Entonces, en este caso, la primera acción, reitero, que la consulta sea vinculante. El segundo tema es que debemos entender la fase exactamente de ejecución en la que se encuentra. Creo que ya están en la fase de exploración. Pero aquí viene otro tema más. Es importante entender que en el Ecuador y a nivel mundial, la explotación de los recursos naturales creo que va encontrando como que una alternativa para poder generar una actividad amigable con el ambiente. Esto es lo que no encontramos. No existe esta responsabilidad social, peor responsabilidad ambiental. Hay que modificar, hay que reformar la ley orgánica de minería, porque casualmente en este momento no pueden utilizar todas las utilidades generadas por la explotación minera, estimado Jorge. Para que el Ministerio de Finanzas en este momento asigne los recursos por la explotación minera, deben proponer proyectos y deben ser aprobados. Esto es una locura, cuando debería ser entregado únicamente como renta, como se lo recauda de cualquier otra actividad y se lo entrega. Esta creo que es una de las formas para generar los beneficios. He tenido que realizar un estudio pormenorizado en la cordillera del Cóndor, esto es en la provincia de Zamora Chinchipe, en la que existe medianamente este entendimiento con los pobladores, es decir, se están beneficiando. En el caso de Las Pampas y Palo Quemado, hay que analizar que las utilidades generen realmente beneficios reales, porque la gente en este momento obviamente genera este descontento y la protesta porque no se han beneficiado en nada hasta este momento, incluso empezando por el tema laboral. Son personas externas de esta localidad, entonces nosotros vamos a exigir que realmente los primeros en ser beneficiados sean de la localidad, pero sí, en las instancias internacionales vemos que el Ecuador va a ser perjudicado, es preferible proponer acciones alternativas. Ahora existen, estimado Jorge, técnicas modernas para incluso proponer acciones de remediación ambiental. Es posible seguir pensando en una explotación minera responsable, sin causar afectación tanto a la naturaleza como al ambiente, al ecosistema, pero sobre todo a las vidas humanas. Y este es un tema cultural, estimado Jorge. Si tan solo lográramos que nuestra actuación desde la parte cultural se encaje en estos principios, obviamente tendríamos ciertos beneficios. Fíjese en el tema del petróleo, estimado Jorge. Nuestros vecinos del sur tienen también extensión territorial junto al Parque Nacional Yasuní. Ellos lo están explotando, pero los peruanos están invirtiendo de manera correcta en el agro. Entonces, ¿a quién no le va a interesar saber que la inversión, explotando un recurso natural no renovable, está generando beneficios? Por lo tanto, este es el panorama con el que nosotros debemos actuar en el tema minero, estimado Jorge. Lenin, un asambleísta con conocimientos vastos, es interesante escucharlo, pero ahí viene otra problemática.
pero en partidos que no tiene arrastre su presidenciable le toca ser el líder, el candidato provincial. Claro que sí. ¿Cómo ha sido el tema? Justamente aquello. Hoy cerramos ya el tema de la promoción electoral. Muchos movimientos, partidos políticos están haciendo su cierre. ¿Usted tiene programado algo para llegar en la última parte y concentrar también a sus seguidores, a las personas que todavía están indecisas en el voto, y que sea la oportunidad para convencerles y justamente les den la oportunidad para servir a Cotopaxi? Efectivamente, durante la campaña electoral, más allá de escuchar al candidato, el candidato llegó para escuchar a la gente. Es necesario que la gente se pronuncie frente al candidato y no necesariamente el candidato a la gente, porque este es una vieja forma populista de querer expresar lo que la gente quiere escuchar, sino partir de una realidad en concreto. Estimado Jorge, con el tema de los arrastres, no es una buena acción para el sistema democrático ecuatoriano, porque bajo este criterio del arrastre hemos elegido al que es y al que no es para que representen en la función legislativa. Fíjese lo que está ocurriendo en este momento. Los famosos arrastres condujo a que elijamos a personas sin conocerlo. Y en este momento Gabino Vargas cuenta con los únicos padrinos que son el pueblo de Cotopaxi, los ciudadanos de Cotopaxi. En cambio, los otros candidatos cuentan con estos padrinos que de paso están condicionando. Si apoyas a mi candidato, recibes esta obra. Si no apoyas a mi candidato, ya no cuentas con el presupuesto. Es momento de vencer este miedo, estimado Jorge y estimado Lenin, porque solamente el momento que venzamos este miedo podremos elegir a las personas. Hay que elegir a los asambleístas, como dicen en el término criollo, en la costa, los monos, como solemos decir, conozcan al candidato de qué madera está hecho, porque cuando llegue a la Asamblea Nacional no son los padrinos quienes actuarán, simplemente ellos querrán que se convierta en un títere para estas personas, y ahí es, creo, el momento de elegir a asambleístas que tengan conocimiento y cualidades para poder actuar, que no es necesariamente responder a estos padrinos. Por lo tanto, hemos recibido una aceptación impresionante de la gente, hemos abierto estos espacios y se requiere dar este viraje de 180 grados. Claro, la pregunta también es, ¿y qué va a hacer Gabino Vargas si llega solo a la asamblea? Pues precisamente ese es el reto en el sistema político, estimado Jorge. Pues como docente y catedrático universitario he manejado un sinnúmero de seres humanos. En la asamblea lo que no existe es estas propuestas reales. Gabino Vargas, cuando proponga ya estos proyectos de ley, estoy más que seguro que los demás asambleístas, hasta por curiosidad, van a conocer de qué es lo que propone Gabino Vargas. Y cuando sean propuestas reales para resolver los problemas, pues estoy más que seguro que los demás legisladores van a unir. Es cuestión de abrir espacios, es cuestión de generar esta reflexión profunda en los demás legisladores, porque si no llegamos a aquello, estamos enfrentando en todo momento, sencillamente no llegaremos a nada. Fíjese, estimado Jorge y Lenin, el comportamiento nuestro es lo que depende también para que los demás legisladores unan a este proyecto. Doctor, pero además, la participación ciudadana será importante y determinante. Doctor, y sobre todo con su expresión y su alocución se garantiza que no tendremos un simple alzamanos como muchos han pasado por la Asamblea Nacional, sin pena ni gloria, solo alzando la mano en la época de alzar mano y ahora aplastando botones en la época digital. Bueno, con usted se garantiza de que tendremos una voz cantante desde Cotopaxi. Doctor Gabino, queremos agradecerle por acompañarnos esta mañana. Importante el diálogo y en la recta final de este proceso electoral que la ciudadanía reflexione escuchando a los candidatos a través de los medios, y aquí ha sido una gran oportunidad. Un buen día, doctor. Gracias, estimado Jorge. Aprovecho la ocasión para invitar a los militantes, a los simpatizantes y a las demás personas que están apoyando este proyecto político de Gabino Vargas de la lista 16 del Movimiento Amigo a que nos acompañen ahora a la gran caravana del triunfo. Nos concentramos a partir de las 9:30 de la mañana en el cantón Saquicilí. Recorreremos los 4 cantones de Cotopaxi, Saquicilí, Pujilí, Salcedo y Latacunga, y al final, a partir de las 15 horas en la plaza emblemática El Salto de Latacunga, pues
pues vamos a vivir y compartir en un evento solidario el concierto de música retro y la presentación de otros grupos musicales, que sea un momento de una reflexión profunda. Cotopaxenses, es momento de atinar en elegir a personas que representarán en esta función. La asamblea no es para ensayos, la asamblea no es para ir a aprender, la asamblea es de acción y por lo tanto Gabino Vargas, su amigo ideal, pone a consideración nuestra candidatura. Cotopaxenses, concedan ese honor inmenso para servir desde la Asamblea Nacional a la provincia de Cotopaxi y al Ecuador. Gracias, estimado Jorge, estimado Lenin, por el espacio concedido. Estimados conciudadanos del subtrópico, esperamos contar con ese apoyo en las urnas el próximo domingo 9 de febrero. Vamos a vencer el miedo, que sí es posible. Es posible que nosotros decidamos y que contemos con representantes verdaderos. Gracias, estimado Jorge y estimado Lenin. Un buen día, nos acompañó el doctor Gabino Vargas Salazar, candidato por el movimiento Amigo Listas 16. Ahí una opción que tienen aún los indecisos de poder expresar y apoyar con su voto. Hay algunos que dicen, no quiero ni por este otro. Bueno, voy a escucharlos a ver cuál me convence. Y ahí están unas propuestas, ¿no? A través de los medios. El doctor Gabino Vargas, proveniente de comunidades indígenas y muy preparado para estar en la Asamblea Nacional. Lo ha demostrado en las diferentes entrevistas y es una opción del voto para los aún indecisos. 7 de la mañana con 29.